Hoy vamos a hacer algo un poquito diferente en relación a el tipo de videos que suelo presentar en este canal. Vamos a hacer una suerte de híbrido. Va a ser una mezcla de blog por un lado, pero por otro lado también ofrecer contenido informativo que normalmente lo ofrezco pero bajo otro formato, es decir, no lo ofrezco como si fuera un blog. Ahora me parece bien interesante porque justo andaba revisando mis archivos y noté que, si bien es cierto, tenía algunas imágenes de aquella vez en donde estuve por Madrid estudiando y tal, también nos fuimos a varios medios de comunicación. Estuvimos en la agencia EFE, estuvimos en El Confidencial, en el diario El Confidencial, diario digital El Confidencial, y también estuvimos en el diario El País de España. Lo del País y lo del Confidencial se los voy a mostrar así brevemente para que puedan ver ustedes cómo son las oficinas, cómo se organizan ellos. Si tú eres de España te puede parecer interesante cómo es que trabajan, por ejemplo, en El País, que es realmente un espacio bonito, muy dinámico, ¿no? Muy queriendo fabricar historias y noticias y cosas de este tipo. El Confidencial, a menos que ya hayan cambiado en estos últimos años, es un poco más pequeño, es un espacio un poco más, tal vez un poquito, yo lo siento un poquito más íntimo, ¿no? Más, todavía siento que tiene un poquito ese halo de grupo de amigos, ¿no? Que están trabajando de manera cómplice para desarrollar temas interesantes. El País lo siento más como ellos también lo dicen en algún momento, más una fábrica de producir, de generar información, de generar contenido, y que siempre están en competencia con otro tipo de contenidos que hay en relación a otros medios, tanto a nivel local como a nivel internacional. Entonces vamos a ver eso. Pero lo otro que me parece interesante y que lo vamos a ver también es una exposición que hace Jesús Escudero, que fue periodista de el diario El Confidencial, precisamente, y que explica toda esta dinámica que hubo a partir de los Panama Papers, que El Confidencial investigó con otros diarios más. Estas son las oficinas centrales, los headquarters del diario El País. Como podemos apreciar, cuenta con una gran pantalla central que le permite a los redactores ir chequeando las noticias globales y locales en tiempo real, de manera que se puedan ir orientando previo a escribir sus notas en función a las tendencias. Personas que se encargan de cosas que antes ignorábamos o despreciábamos. ¿Qué está gustando a la gente? Métrica, cuáles son las tendencias, de qué se está hablando. ¿Eso nos obliga? ¿Dependemos de eso? No, no dependemos, eso lo tenemos en cuenta. A toda esta gente que está aquí atrás, eso no le preocupa mucho. Es la gente que está buscando historias económicas, o historias internacionales, o historias... Pero fue porque no sé qué estaba haciendo. Y estas son las instalaciones del diario El Confidencial, donde además tuve la oportunidad de escribir algunos artículos para ellos, relatando la situación política y social del Perú en su momento. Como les comenté, estas instalaciones son un poco más pequeñas que las del diario del País. Sin embargo, sí se siente, como les comenté al inicio, un entorno un poco más íntimo, más juvenil además, de gente, de redactores bastante más jóvenes, pero también interesante de la misma manera que lo es el diario El País. Parte informática.
informática, la parte de tratamiento de datos, pues todo otros departamentos o creando algunas secciones incluso que tienen una función más viral, más de audiencia. Pero no queremos perder nunca de vista que somos un periódico. El día que dejemos de ser un periódico, pues dedicamos a otra cosa. Yo creo que el Internet del año 2016 no va a tener mucho que ver con el del 2025 o 2030. Es decir, yo creo que Internet dentro de no demasiados años va a parecer cada vez más a la televisión. Será un producto cada vez más multimedia, más viral y que busque exclusivamente audiencia. Por eso yo tengo una teoría que nadie comparte, y seguramente con razón, que yo estoy convencido que los periódicos de papel volverán dentro de algunos años. Habrá un momento en que gente que quiere leer, periódicos tendrá que volver. Lo único tienen que reconvertirse ofreciendo otro tipo de producto. Pero yo estoy convencido que Internet y la información dentro de 10 años van a ser como el agua y el aceite, van a ser bastante incompatibles. Digo lo que es la información de calidad, no la información, digamos, de última hora. La información de última hora Internet es imbatible, evidentemente. Entonces estamos en ese proceso de transformación. Y el periódico ha cambiado mucho en los últimos años, ya digo, por ese perfil de los periodistas que ahora son nativos de Internet, los que venimos, como Juan y yo, del Pleistoceno con máquina de escribir, que empezamos con máquina de escribir, pues claro, nos hemos tenido que adaptar a los nuevos cambios tecnológicos. Pero ahora la gente joven, pues todos los chavales que vienen con 20 y pocos años, pues son gente nativos, ya no pueden entender el mundo de la información sin Internet. Ese es el gran cambio que se ha producido, pero insisto, pero siempre manteniendo nuestra filosofía de un medio de comunicación y no otra cosa. Sirve. Y luego ya ahí en febrero, cuando la gente ya se abría la veda para llamar a la persona afectada, para cumplir la diligencia informativa, que es una cosa que nos obliga tanto la justicia como nosotros, el director nos obliga siempre a ponerse en contacto con la persona afectada para darle su derecho a réplica. También, claro, tenemos el miedo de, joder, y si nos lo revienta, pues mira, eso es nuestra obligación como periodista, no podemos hacer otra cosa. Ahí ya recurrimos al resto de redacción, y es cuando la gente ya empezó a saberlo más. Es decir, yo lo que decía antes Carlos Sánchez, yo soy más se me dan bien unas cosas, como buscar información, recopilar información, conseguir información a través de internet o lo que sea, pero ellos tienen las fuentes. Ellos llevan aquí 30, 40, 50 años cultivando fuentes. Yo no tengo esa fuente, o sea, yo sí llamo a una persona, sí, llamo de parte de quién, pero no tengo confianza suficiente como para informarte de estas cosas. Yo en cambio, yo he tratado 5, 6, 10 años contigo y ya tengo esa confianza y sé lo que te puedo dar, tengo esa confianza. Con lo cual nosotros, cada persona que aparece en los papeles, pues dábamos a esa persona, en plan, el caso Messi, pues la gente la que lleva el caso a nivel fiscal, pues lo contactábamos con la gente porque tenía fuentes en la UCO, en la UDEF, lo que fuera, para conseguir más. El tema de Zandi, se lo a Agustín Marco, que conoces el mundo empresarial y sacó mucha más información de la que tenía. ¿Por qué? Porque hace esa labor de reporterismo, de ir a la gente llamando, en plan de, oye, cuéntame cosas, no sé qué, no sé cuánto, y al final sacas un hilo, y le da mucha más forma a que tenemos, que a lo mejor los papeles es el núcleo, pero también tiene más ramificaciones que se consigue ya llamando y reporterismo. Por eso nosotros nos apoyamos también en la redacción. Es decir, lo que no se puede hacer es una redacción que no sea integrada en el sentido de que no se trabaje en equipo. Nosotros esta investigación hemos trabajado en equipo en 3 niveles. A nivel internacional, con todas las redacciones, a nivel nacional, con nuestros compañeros de España, con la sexta, buscando nombres, compartiendo todos los nombres que se encontraban en un documento de Google. En plan, hemos encontrado esto para que la gente no tenga que volver a buscar, para ponerse de acuerdo en la fecha de publicación, horas de publicación, cómo se publica, qué documento se publica, cómo lo damos, y también a nivel de la redacción, en plan de, oye, tú dominas en más el tema del canal de Isabel II, aparecen 3 consejeros del canal de Isabel II, a ti es el tema. Es así, o sea, nosotros en una redacción no hay una separación, aquí es confidencial, como digo Carlos, si aparecen otros seniors, si no, pero nosotros trabajamos en equipo, es decir, nosotros vamos a los seniors y si tenemos dudas, lo preguntamos y ellos, si saben que nosotros les podemos ayudar en algo a conseguir números, a conseguir cifras, a estructurar datos, hacer un gráfico, nos vienen, claro, oye, por favor, hazme ayuda. Es trabajo en equipo, no es el tema de mis fuentes, que también, pero trabajar en equipo. Y luego hay que tener en cuenta que la fuente seguía mandando información durante todo el año, es decir, los datos más recientes, porque aparte de investigación, esta investigación lo bueno que tiene, también una cosa más novedosa que tiene, es el tema que es actual de ayer. Es decir, los últimos datos que tenemos es de diciembre de 2015. O sea, y la investigación empezó en febrero de 2015, y vamos a tenerlo. Por lo cual, seguía mandando. ¿Qué pasaba? Que donde estaban los documentos, claro, se iban actualizando los documentos, se iban actualizando.
Con lo cual, eso nos obligaba a buscar varias veces el mismo nombre. Que no aparezca Bertín Osborne en julio de 2015 no significa que no aparezca más adelante. Con lo cual, cuando nos volvía una nueva actualización con nuevos documentos, había que buscar otra vez los mismos nombres. Más nombres. Y finalmente, en abril, ya cuando se había publicado, una persona aquí de política, David Fernández, se le ocurrió que tenía acceso a la plataforma, buscar Bertín Osborne y aparecía. Claro, y apareció de una manera más tonta. ¿Por qué? Porque el abogado, el experto fiscal de Luxemburgo, reenvió un correo a Mossack Fonseca en el que aparecía su nombre y tal. Y era único, no podías asimilarlo. En vez de copiarlo, pegarlo, escribir tu propio nombre, lo reenvió. Y aparecía Bertín Osborne diciendo que hizo una transferencia con su sociedad limitada a Sevilla para reactivar una empresa que tenía con Mossack Fonseca desde no sé cuántos años. Sin esa pista, sin ese detalle, sin ese error, no sabemos nada de Bertín Osborne. No lo asimilamos, esa es, lo cual muchas veces son pistas y tal. Bueno, otro ejemplo es el del ministro Soria. El ministro Soria, como os comenté, en la sexta de ellos utilizan mucho la lista y claro, tenían José Manuel Soria López. Y al principio no encuentro nada. Y hay una cosa que llamamos búsquedas avanzadas porque claro, te desesperas en plan de, joder, me curro mis búsquedas avanzadas y no encuentro nada. En cambio hay gente que busca el nombre y hacen mal. Un día me aburrí ahí, yo busqué José Manuel Soria y apareció. Y, hostia, ¿por qué? Porque no aparecía José Manuel Soria López, sino aparecía José M. Soria, sin el segundo apellido y la M no aparecía Manuel. Con lo cual también había que buscarlo de diferentes formas. También la placa te permite buscarlo, pues, si es nombre compuesto, si no es nombre compuesto, buscar pues los dos apellidos, sin un apellido, pues, es intentarlo, y si no está, no está, pero a lo mejor, pues, buscas, encuentras como puedes. Otras formas es buscar, pues venga, pues, era alternar búsqueda. Da igual encontrarlo con la forma tipo Excel, más avanzado, o expresiones regulares o por pasaporte, que buscando el nombre. Había que encontrar. La cuestión era encontrarlo. ¿Cómo? Pues como no importaba mucho. Luego os comentaba, aparte de buscarlo el nombre, pues luego era en plan de saber para qué estaba esa sociedad. Muchas de estas sociedades tenían contratos con sociedades en España, sociedades limitadas, que veías que era el mismo beneficiario, eso se sabía, con registros públicos, etc. Y luego lo que os comentaba. Aquí, por ejemplo, en el caso de España, Soria, pues se le pilló por los registros públicos abiertos. En Reino Unido y en Jersey son abiertos los documentos, tienes que pagar por ellos, pero son abiertos. En cambio aquí en España no tenemos un registro público abierto, no sabemos quién está detrás de esta sociedad. Hay empresas privadas que lo hacen, pero pues, nosotros tenemos ese pago, pues con lo cual hay que rastrear más. Y luego también, pues lo que os comentaba, hacer llamadas, el típico diligencia informativa y contactar con las fuentes, lo cual es como suena, investigación documental, y también a registros públicos y reportería, y siempre el interés público y diligencia informativa. Y una cosa que me he dado cuenta yo es que muchas de estas fases son un coñazo muy aburrido, pero es lo más importante. Es decir, cuando la base, esto es como cimientos, poner cimientos o poner pilares puede ser muy aburrido, pero si este pilar está mal puesto o el suelo no es cemento y es inestable y es elegido mal la plataforma, se puede caer la casa. Con lo cual hay que hacer muy bien las búsquedas, hay que pasar muchas horas y a lo mejor te estás un día entero dándole que te pego al Blacklight buscando nombres y no encuentras nada y dices tú, he perdido el tiempo un día de mi vida, y al cambio al día siguiente pues encuentras en 2 horas 10 nombres, de los cuales son 3 jefes de estado, un futbolista, 2 actores y tal. ¿Y por qué? Pues es meterle horas, que es muy aburrido, pero es muy importante. Y luego la colaboración, lo que os comentaba desde el servicio, nos exigen la colaboración. Esto es un artículo del Guardian, que es colaboración. Y como os comentaba, nosotros los únicos que sabemos, el núcleo, digamos, de esta investigación aquí de Confidencial, éramos Daniel y yo, que somos la unidad de datos. Con lo cual nosotros creamos los nombres, nos ponemos de acuerdo con la sexta, con los 3 personas de la sexta que encabezaban la investigación, pero luego un momento, en febrero, cuando empezamos a llamar, que tenemos que derivar en los redactores, que son los especialistas. Y ahí es la colaboración interna. En plan de, mira, te hago un resumen de lo que encontré en los documentos. Estos documentos son los más importantes en una cronología, te digo, en cada cronología, cada punto está en este documento, retomando todos. Si tienes las dudas, me dices. Nos hemos pasado, ellos me dicen, oye, no entiendo muy bien qué es un apoderado. ¿Qué diferencia hay entre un apoderado y un beneficiario? Esas cosas más lenguaje técnico, que al final nosotros al principio, en julio, no sabemos nada, pero al final de tanto leértelo ya vas aprendiendo cosas. Y ellos también, con sus fuentes, pues enriquecen el relato. Y eso también pasó con el laboratorio. Bueno, y también
una vez que se publica, pues pedimos ayuda a los lectores, en plan, oye, si sabéis algo, daros pistas, ¿vale? Tanto al email... ¿Y hubo respuesta? Sí, nos han mandado muchas. ¿Sí? Sí, tenemos que buscarlas todavía, pero nos han mandado muchos nombres, y claro, ahora mismo con las elecciones, lo hemos dejado un poco apartado, pero tenemos que volver a buscar. También, Sí, eso sí se le podría llamar periodismo ciudadano realmente, eso sí. También, al final, esta investigación se basa en una filtración, en una fuente que te consigue, tienes acceso a los documentos y te los pasa. Pues a mí yo que quiero, lo que espera un periodista, lo que es conseguir esos documentos de la fuente, quien sea. De esa gente que aportó dinero o información, mejor dicho. Luego ya es en plan reporterismo. En plan, pues Don Pilar de Borbón, pues saber que cuando la sociedad se crea en el 69 coincide con 5 meses antes o después de cuando Franco nombra a su heredero al rey, a Juan Carlos I. En el 74. Messi y Jesús, para que no se nos venga arriba Juan Carlos, que es mundialista, di que los próximos ejemplos, di Zamorano Sidor, que era de Madrid y estaban... Aparece, por ejemplo, aparece el vicepresidente segundo de Madrid. Pon esos ejemplos, sí. Sidor, Zamorano, pon esos ejemplos en lugar de Messi. No, los conozco muy bien. Zamorano sí, el vicepresidente de Madrid, aparecía. Bueno, la cuestión era eso, hasta diciembre encontrar nombres y luego ya cuando tenemos más, seguimos buscando nombres, pero también ya profundizar en el tema. En plan, ¿para qué quiere una sociedad de Zamorano? Pues, o Heize, que también, pues Heize ves que tienes una sociedad y con esa sociedad firma un acuerdo de publicidad con Puma, con lo cual Puma se la manda el dinero a toda esta sociedad, que es oculto, no sabes que esa sociedad es de Heize, sino lo sabemos por papeles internos, pero la gente del registro público, la Hacienda, no lo sabía, no tiene esa información. Y luego el método, os comentaba al principio eso, hasta diciembre buscando, luego en enero ya empezamos a rastrear temas, y nosotros aquí en el Confidencial, a partir de febrero, los plazos ponía que 2 meses antes de publicación, a mediados de febrero, dieron un visto bueno para empezar a contactar a la gente. Lo que sea. Esa búsqueda de nombres, o sea, ¿cuál fue la prioridad que ustedes tuvieron? Primero empezaron por gobierno... Estamos hablando de 11 millones y medio de documentos de 40 años, con lo cual nos permite ver una panorámica de donde se hay que tener en cuenta que es la punta del iceberg. El Mossack Fonseca es una de las 5 mayores agentes registradores de empresas offshore y tiene 214.000 sociedades. Imaginaros lo que puede tener los otros 4. Es decir, aquí muchos de estos clientes o de esa gente, de estos beneficiarios de empresas, no nos que tengamos nada contra ellos, que aparecen porque no tenemos a Fonseca. Si hubiéramos tenido la filtración de otro despacho de abogados, pues a lo mejor aparecen otros nombres, etc. Con lo cual, pero bueno, al ser tan importante, pues aparecen nombres gordos. Os explico un momento cómo funciona la sociedad de pantalla. No sé si sabéis cómo funciona. La clave de la industria offshore es el secretismo, o la ocultación. En vez de yo de llamarme Jesús Escudo Martínez y tener una cuenta bancaria en el Santander, en el BBVA, yo me llamo, convierto mi nombre, persona física, en una persona jurídica, de una empresa en Panamá, sociedad en Islas Vírgenes, que puede llamarse Consultor, o yo qué sé, Titania Overseas Limited, y a partir de esa, Titania Overseas Limited tiene cuentas bancarias, y es la propietaria real de cuentas bancarias en Suiza, de yates, de viviendas en Londres, de acciones de empresas, con lo cual yo no sé el patrimonio que tiene, ni nadie puede saber que esa sociedad de Titania Overseas Limited, yo soy propietario, porque en estas paraísos fiscales pues lo que se vende es secretismo, opacidad, con lo cual mi identidad está a salvo detrás de nombres de testaferros, de personas, de amigos, etc. Con lo cual es como funciona, ¿vale? En esta investigación, que nace en marzo de 2015, una fuente anónima, que nadie se sabe quién es, si es hombre, mujer, ni nada, se pone en contacto con Bastian Obermeier, que es un periodista del Süddeutsche Zeitung alemán. Le pregunta si quiere datos y él dice encantado, pues, y le exige 2 cosas: que todas las comunicaciones sean cifradas y que nunca haya ninguna reunión en persona, porque le puede pasar cualquier cosa. Y a partir de ahí se ponen de acuerdo, etcétera, empiezan a llegar documentos, los primeros documentos empiezan a verificarlo con registros públicos abiertos y ven que coinciden, y con sumarios judiciales, etcétera. Con lo cual parece que la información es veraz y no es falsa ni tiene engaño. A partir de eso llega mucha información, y llega un momento en el que el Süddeutsche Zeitung es inabordable, es inabarcable. Con lo cual ellos se ponen en contacto con el consorcio, les dicen lo que hay, nos llevan esta información de un despacho de abogados, después de una mano. Y claro, dicen, ya habían trabajado con ellos en otros investigadores como Offshore Leaks, Swiss Leaks y LuxLeaks,
y la gente, el equipo de datos del consorcio, pues se lo pone a trabajar a traducir estas informaciones, a hacerla convertible y a disponer y a formar el equipo global mundial que al final hemos sido 376 periodistas de un centenar de medios de 77 países, trabajando en una redacción global. Perdón un segundo, Jesús, cuando Jesús habla del consorcio, ¿sabéis a lo que se refiere?